Muy buenas noches. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, bienvenidos a mi casa. Me encanta saludarlos así, poderles servir al Señor. Sé que hay personas que les ha tocado profundamente el mensaje que yo les he dado, el Señor les ha dado por medio mío. Y esta noche tengo un mensaje que tiene que ver mucho con el título que está en el evento. El nombre del mensaje es "Mas ahora conociendo a Dios", o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os volvéis querer a esclavizar? Bueno, pues como ustedes pueden observar, este tema es un tema que se trata de la gracia y de la ley. Entonces, el Señor me ha dicho que les diga lo siguiente. Está hablando de la ley Pablo acá. Este mensaje que se predicará acá esta noche será de gran ayuda. Será de gran ayuda para los que tienen sed de la verdadera palabra de Dios. Un mensaje que profundizará su verdad interna en usted mismo y pondrá en alerta a todos los mensajes que lo rodean. Porque hay muchos mensajes que parecen verdad, pero son contaminados por intereses de personas que manipulan la verdad con el objetivo de un bien personal y no para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar. Oigan claramente los que tengo esta noche para ustedes y verán la diferencia y la claridad que tengo y está en la escritura. Bueno, el Señor me dijo que les dijera esto. Básicamente lo que está diciendo el Señor es que hay muchos mensajes a través del mundo cristiano. Esos diferentes mensajes no están solamente, sino claros en la palabra del que está escrita. Creo que hay una persona que está tratando de entrar. Disculpen, yo ya le di la aprobación y no sé por qué me dice que no la deja enviar invitación. Bueno, entonces, bueno, está agregándose. Ok. Entonces voy a seguir acá. Entonces, para volvernos a centrar en el tema básicamente se trata de los diferentes mensajes que hay a través de las diferentes congregaciones, iglesias, pastores, apóstoles, maestros, diferentes personas que están predicando la palabra de Dios en toda la tierra. Pero la palabra se unifica única y exclusivamente en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y básicamente la persona que está autorizada, que fue autorizada por el Señor Jesucristo, como está bien escrito aquí en Gálatas, y lo voy a leer para que ustedes entiendan por qué el Señor quiere que yo dé este mensaje. Dice, Pablo apóstol, Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, esta palabra que yo estoy dando en este momento no es mía, básicamente es del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque está escrita en la palabra, no me la estoy inventando y la voy a hablar exactamente como está escrita en las escrituras, cosa que no se está haciendo en las diferentes congregaciones. Se emiten estas partes del mensaje, pero no el objetivo completo. Entonces, es importante que oigamos exactamente lo que el Señor tiene que decir. Entonces voy a ceñirme a la palabra, voy a leer mucho lo que está escrito para que esté constatado. Ustedes, si tienen la Nueva Traducción Viviente, la Biblia, me pueden seguir ahí. Entonces vamos a Gálatas
1. Entonces dice, saludos de Pablo, les escribo yo el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo. Por eso les digo, este no es un tema mío. Y por Dios Padre, a quien levantó Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen para mí a enviar esta carta que les escribo a las iglesias. Que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. El Señor me hizo buscar en el textus en griego, el textus receptus, cuál era más o menos las palabras que se acomodaban con este versículo número 3, que dice que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y en el textus receptus dice bondad inmerecida a ustedes y paz, desde Dios Padre y del Señor de nosotros, Jesús ungido. O sea, ellos nos envían esa gracia y esa paz desde allá. Dice, bondad inmerecida a ustedes. Y aquí dice que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda. No. Ellos dicen muy claramente, bondad inmerecida a ustedes. O sea, ya ellos nos entregan a nosotros la gracia y la paz. Bondad inmerecida es gracia. Entonces vamos a seguir, voy a seguir unos pocos versículos haciendo unas aclaraciones con el texto receptus y después sigo adelante, porque es muy importante lo que escribió Pablo. Yo estoy diciéndoles en el texto receptus lo que escribió Pablo en griego. Exactamente eso fue lo que escribió Pablo. Entonces aquí seguimos. Estoy horrorizado, el 6 dice, estoy horrorizado. Puse entre paréntesis maravillado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero que no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Entonces, el texto receptor dice, estoy maravillado que así rápidamente están siendo transferidos desde Él, habiendo llamado a ustedes en bondad inmerecida del ungido. O sea, que están siendo transferidos, o sea, están siendo cambiados de evangelio de un lado a otro, hacia otro diferente que aparenta ser el buen mensaje. Eso dice textos receptos. Ya estos son los últimos y después sigo adelante. Dice el 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. El texto receptos dice, el cual no está siendo otro, o sea, el cual no es otro, sino que algunos lo están agitando a ustedes y queriendo voltear hacia otro lado el buen mensaje del ungido. Este es el texto receptos. Entonces, podemos observar que están siendo transferidos y que están agitándolos a ustedes y queriéndolos voltear hacia otro buen mensaje que aparenta ser el buen mensaje, pero que no lo es. Y ese es el objetivo de esta noche. Dejar claro cuál es el mensaje que dejó Pablo acerca de la ley y la gracia. Porque he recibido a veces insultos de personas que me dicen que las personas de la gracia incitan a un libertinaje. Déjeme decirle a la persona que me dijo eso que está equivocado y por eso también el Señor me ha indicado, no solamente usted ha sido la persona que ha hablado eso, en muchas ocasiones he oído esa misma expresión, pero aquí lo que importa es la palabra de Dios, no lo que me digan a mí. Entonces vamos al 8. Pero si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Mire, yo no quería de verdad predicar esto en plena fiesta, porque mañana es el Thanksgiving, y pues todo el mundo está en un momento de fiesta,
Pero el Señor me dijo, Esmeralda, haz lo que yo te digo. Es lo que yo deseo y lo que Él desea para mí es lo más importante. Entonces, el 8 es un tema fuerte, pero es un tema real y es un tema muy serio. Entonces dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga maldición. Y en el texto recepto dice, pero alguien, si alguna vez nosotros o mensajero procedente del cielo proclama un buen mensaje al lado del buen mensaje del cual proclamamos a ustedes, maldición está haciendo. Repito, vuelve y lo repite en el 9, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que sea esa persona maldita. Vuelve el texto y receptos, dice, como he dicho antes, también, ahora mismo, y otra vez estoy diciendo, si alguien a ustedes les está proclamando un buen mensaje al lado del cual recibieron conmigo, maldición está haciendo. Bueno, este es el último texto, perdón, el penúltimo. Ahora 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, el 10 de textos receptos dice, ahora mismo, porque a los hombres estoy persuadiendo o a Dios, o estoy buscando a hombres para estar agradando a hombres, no estaría siendo esclavo del ungido probablemente. Ese es el texto y receptos, el final que tengo. Entonces el Señor me dijo, saca como lo escribió Pablo, y básicamente Pablo dice, las personas que los están agitando a ustedes y los están transfiriendo de un evangelio que es el original a otro que se parece y parece buena noticia, sean malditos. Y dice Pablo claramente que él no está aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. Igual me pasa a mí. Uno quisiera agradar a las personas, pero no estamos para agradar a las personas, estamos para decir la verdad, lo que Dios está diciendo en muchísimas partes donde hay muchísima congregación y básicamente están cambiando la buena noticia por otra cosa que aparenta ser la buena noticia. Entonces el Señor me dice aquí que les diga lo siguiente. Podemos ver claramente que el llamado de Pablo con preocupación por llamar a la iglesia de Galacia a la claridad del mensaje de Cristo. Probablemente Pablo está siendo perseguido y estas personas querían desvirtuar el mensaje sagrado del ungido Señor Jesucristo. Pero eso mismo ha pasado a las iglesias del mundo entero. Eso no es dicho por mí, es dicho por el Espíritu Santo. Es por esa razón que el mensaje no ha llegado claro a las personas del mundo cristiano y ha sido distorsionado y manipulado por personas que aparentan o parecen tener el mensaje, pero que no es así. Y hoy en el planeta entero pasa lo mismo. Por eso me ha placido explicar la verdad procedente de la misma escritura antigua y la de ahora. Pero el mensaje ya está claro y hoy lo presentaré con todo el argumento que Pablo lo escribió a los Gálatas, así que vamos. Efesios 1:11, el mensaje que procede de Cristo. Yo aquí inicio una lectura completa porque en Gálatas 1 y 2 está completamente el mensaje de la gracia completo. No sé, casi, mejor dicho, está resumido allí. Entonces, empezamos seguimos con, Gálatas 1:11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Está hablando Pablo. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Para conocer a Pedro.
No lo conocía Pablo. El único apóstol que conocí en esos días fue a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esta visita me dirigí al norte con las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Ahí se termina Gálatas 1, está hablando Pablo, diciendo que conoció a los apóstoles. Y bueno, aquí sigue. Y aquí dice, queda claro que la palabra está... Perdón, aquí creo que me hace falta. Gálatas 2, sí. Luego, vamos a Gálatas 2.1. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló lo que debía hacer. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predicó a los gentiles. O sea, él los conoció y pasaron 14 años. Pero miren lo que pasa a los 14 años. Dice, quería asegurarme que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Está encontrándose de nuevo con los apóstoles y pues dice que ellos no están obligando a judaizar. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes que en realidad eran falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos a ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Aquí Pablo está preocupado de que él sigue entregando el mensaje tal y como él lo quiere entregar, con la pureza necesaria para todos, y pues él se encuentra con ellos y quería cerciorarse de que ese mensaje se estuviera entregando con la misma claridad que él lo estaba haciendo. De hecho, los líderes de la iglesia no necesitaban nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como se les había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, por medio de apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago y Pedro eran considerados pilares de la iglesia. Reconocieron el don que Dios me había dado y no aceptaron a Bernabé, y nos aceptaron a Bernabé como colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguieran ayudando a los pobres, algo que siempre tengo deseo de hacer. Bueno, aquí hasta ahí y todo iba bien, pero miren lo que pasó. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, pero incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. O sea, Pablo empezó a darse cuenta que los apóstoles que habían caminado por el Señor Jesucristo estaban tratando de poner costumbres judaicas o judaizar la iglesia a los gentiles. O sea, intentaban que la gente siguiera las costumbres de los judíos. Dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Como pueden observar, aunque Pablo era judío, él no seguía ya las costumbres judaicas, y les voy a decir por qué. Porque básicamente
la justificación era por el Señor Jesucristo. Y lo que hacían los apóstoles era tratar de atraer personas para que se siguieran justificando por la ley. Entonces, mire lo que le dice Pablo a Pedro. Dice, tú y yo somos judíos de nacimiento y no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Y oigan esto muy bien. Pues nadie es nadie. Jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Esto que le quede claro a las personas que dicen que nos tenemos que justificar por medio de las obras. Porque aquí dice muy claro, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, aquí más abajo dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso eso quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Al hermano que me dijo que la gracia lleva al pecado. La gracia es el Señor Jesucristo, Señor. Por supuesto que no. Más bien, yo soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. ¿Qué dijo? Más bien, yo soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. ¿Quién echó abajo el sistema de la ley? El Señor Jesucristo. Él anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, que era la ley, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Ya? Pues cuando intenté obedecer la ley misma, me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Somos uno con Cristo. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, como si no tuviera valor la gracia. Mucho cuidado, porque ahorita viene adelante algo, las personas que se quieren justificar por la ley y no reconocen la gracia del Señor Jesucristo. Viene algo muy fuerte que el Señor les manda a decir. Entonces dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues sin cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios. Entonces no había sido necesario que Cristo muriera. Miren, les tengo aquí un mensaje que me dio el Señor y me dice que se los entregue porque parece que lo puse más arriba. Pero aquí dice muy claramente que nosotros somos justos por medio de la gracia, no por medio de la ley. La gente que dice que no, que la gracia no, que la gracia lleva a pecado, etcétera. Pero miren, queda claro y la palabra está clara, está escrita. Yo no me estoy inventando nada, está ahí escrita. La escribió Pablo. Y a Pablo se la dio el Señor Jesucristo. Y si usted es cristiano, tiene que entender que nosotros seguimos a Cristo. Y lo que el Señor Jesucristo le da a Pablo es para nosotros. Entonces oiga y abra los oídos para que oiga y los ojos para que vean. Porque esa es nuestro llamado, entender que nosotros somos salvos. Entonces dice acá, queda claro que la palabra está clara. No hay perversidad en lo que Pablo escribió. Como me dijo la señora del otro, me dijo, usted está hablando barrabasadas. Me dijo así. Bueno, no importa. La amo en el Señor porque yo sé que la gente no entiende. Y eso de verdad que la gente tiene que entenderlo por amor. Dice, lo que Pablo escribió al Señor Jesucristo. Hoy todos somos, dice, hoy todos los pastores y las personas que no entienden la gracia han cambiado el evangelio de la gracia para convertirlo en maldición. No hay un solo pastor que hable la verdad, hay muy pocos pastores, sí hay pastores que lo están hablando, dice. No hay un solo pastor que hable la verdad con veracidad y todos han tergiversado la palabra de Dios
a su acomodo, acomodándolo a su propio provecho. Comercian con mi fe, con la obra de mi hijo como comerciantes de ganado, contando mis ovejas como dinero por su cabeza y cuentan sus ganancias como ingresos por persona y buscan engrandecer sus templos con comercio ilícito, presentándolo del cielo y comerciando con el dolor y la necesidad de mis hijos. Pero no crean que yo no oigo y veo sus intenciones, porque verán como yo, Dios, pondré orden en sus mal llamados templos y ordenaré que mis hijos no les oigan a estos comerciantes de la fe. Han desviado el mensaje, poniendo cargas innecesarias a mis hijos y negándoles la entrada a la gracia derramada por mi hijo. La gracia fue la sangre. Y buscando solo su propio provecho. Pero ya verán el pago a su codiciosa posición. Bueno, pues aquí el Señor me da esto y me insiste en que siga leyéndoles Gálatas, porque Gálatas tiene muy claro, tanto el 1 como el 2, de que es por la gracia y no es por la ley. Entonces dice en Gálatas 2:17, dice que tengamos en cuenta este versículo. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que eché abajo. Esto les queda bien claro, está escrito, que nosotros no nos justificamos por la ley. Bueno, dijo que soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Oigan los que tienen oído. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Gálatas 2:19. Pues así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en que el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Creo que les queda claro, es por gracia, por favor. Las personas que intentan justificarse ante Dios por medio de sus obras y sus movimientos y sus bondades, no lo hagan, porque el único que justifica es el Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Bueno, en Gálatas 2 se encuentra la diferencia entre la gracia y el favor inmerecido y la ley. Y la representación de la ley versus la gracia en las iglesias de hoy. Pablo, el apóstol de la gracia, está enfrentando a Pedro por judaizar a los gentiles y ser un hipócrita. Hoy en las iglesias se judaiza a los seguidores de Jesucristo, imponiéndoles cargas que no están llamadas a llevar. Un ejemplo de esto es intentar justificarse por medio de las obras de la ley. Por ejemplo, dar ayuda a un hermano en necesidad. No estoy diciendo que no lo hagan, pero no es una forma de justificarse delante de Dios. Dice, se usa mucho esto para que usted sea bendecido, pero no se acerca a la obra redentora de Jesucristo, porque usted no está justificado por sus ayudas y por sus buenas intenciones, sino directamente por Jesucristo y su sacrificio en la cruz. ¿Acaso usted podría crucificarse por su hermano a quien usted le da dinero? ¿Llevar sus pecados y los de su hermano encima de usted? No, de ninguna manera. Entonces, porque usted cree que ayudando a alguien usted se acerca más a Dios. Usted ya está cerca de Dios. Eso es una blasfemia. Usted es justo únicamente por la obra redentora de Jesús. No se sienta justo porque le dio plata a su hermano o porque ayudó a alguien. Siéntase justo porque usted creyó en que Jesucristo tomó su lugar en la cruz. Y no blasfeme contra esa sangre pidiendo o dando cuotas, dinero, votos, promesas y transacciones de todo tipo. Y todas las manifestaciones que se han presentado hoy en las iglesias. Vote y verá que Dios lo justifica y lo bendice. Ayuda a un hermano y el Señor lo justifica. No, hágalo por amor. Pero no lo haga para su justificación. Ayude a la gente. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Pero esa no es su justificación. La justificación es por medio solamente de ese sacrificio y esa sangre que se derramó en la cruz.
Dice el Señor, dice, el voto que usted promete darle a Dios y le contesta una oración es un acto blasfemo y corrupto que indica que usted no está bendecido por el sacrificio de Cristo y usted le da dinero a Dios para que lo bendiga. Eso se llama comercio de la fe. Recuerde lo que pasó cuando el Señor encontró a los comerciantes de las palomas. Eso es casa de oración. Nosotros somos casa de oración. Ahora nosotros somos el templo del Señor. Eso es un insulto a la obra terminada del Señor en la cruz, porque está agradecido por sus bendiciones, no por intentar sacar un provecho de Dios, pues Dios ama al dador alegre. Usted debe estar agradecido al Señor, no porque usted dio un dinero, sino porque usted está agradecido por lo que Él hizo en la cruz. ¿Ya? Entonces, mucha gente manipula, muchos pastores manipulan. Hoy oí un pastor diciendo, traiga dinero, honre a Dios para que lo bendiga. Eso es blasfemia. Usted lleve la plata al Señor porque usted es hijo de Dios y porque de su corazón nace agradecerle al Señor, pero no porque usted, y si usted va a ser bendecido, sí trae dinero, por favor. Usted ya está bendecido porque está unido a Cristo, no porque lleva dinero. Usted está bendecido porque en la cruz usted ganó, el Señor ganó la bendición y después se hizo uno con usted, no porque usted le da plata al pastor, al hermano. El diezmo y la ofrenda, hágalo, porque lo hizo nuestro padre Abraham y él fue un ejemplo para nosotros. Sí, hágalo, pero no lo haga para ganar una bendición, hágalo porque ama al Señor Jesucristo y eso abre una puerta para que usted entre y le diga gracias, pero nada más. No porque usted ya se puede acercar tranquilamente al trono de la gracia. No tiene que pagar para entrar, el Señor ya pagó por usted. Entonces dice, bueno, pues Dios ama al dador alegre, no al que negocia su bendición en un templo intentando ganarse lo que ya ganó Jesús en la cruz, sino que délo por amor a Jesucristo y no como condición para ganar ninguna bendición. Esto es un negocio de los que falsifican la buena noticia de Jesucristo. Primero no aceptan la gracia y después le indican a usted que tiene que pagar. Eso se llama negociar con la obra del Señor Jesucristo. Piensen eso muy bien, eso es delicado. Cristo no necesita su dinero, sino su corazón. Él quiere su corazón. Y su corazón solamente lo puede tener sabiendo que usted es justo y que Él lo justificó. Si usted cree que Dios le está poniendo condiciones, nunca va a poder entender el amor de Dios sobre usted, porque va a creer que usted no está bendecido y perdonado. Siempre va a haber una condición y usted no se va a poder acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces entienda, usted ya fue justificado. Y el Señor Jesucristo fue el que hizo esa obra, no usted. Dice, el Señor quiere un cambio de corazón y ese corazón no puede ser sanado si usted no conoce la verdad. Este es uno de los ejemplos, pero hay diferentes iglesias y diferentes cosas en las iglesias y hay mucho más. Usted debe discernir e ir a la madurez. Apropiese de ese acto de Jesús en la cruz para usted y vea su bendición a través de él y no de lo que usted hace. Eso no significa que usted no pueda bendecir a un hermano, pero no olvide que usted es justo por la cruz y no pueda dar dinero o promesas a alguien. Bueno, vamos a Gálatas 3. Aquí Pablo está un poco molesto o bastante molesto y en el original Gálatas tontos dice estúpidos, o sea, porque realmente pues los Gálatas ya habían conocido que habían sido justos por el Señor Jesucristo y dice, ay Gálatas tontos, ¿quién nos ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y miren esto tan importante, esto me llama mucho la atención. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. La gracia y el Espíritu Santo tienen una relación directa. Si usted trata por la ley de recibir al Espíritu Santo, no va a pasar. Eso solo lo hizo el Señor en la cruz. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos, originales, estúpidos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos?
En ese tiempo les están diciendo que se circuncidaran, que guardaran los días, los meses, porque las fiestas y todo eso. Ahorita no está pasando, en algunas iglesias sí, pero en otras no. Pero sí, lo generalizado es que tratan de decirle a la gente que hagan algo para poder ganar el favor de Dios. Y eso es lo que el Señor no quiere que suceda más, que ellos sepan que claramente el Señor ya nos dio su inmerecido favor, que ya lo tenemos. Dice, después de haber comenzado una nueva en el Espíritu, vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Somos los verdaderos hijos de Abraham, los hijos de la promesa. Todas las promesas de creyente de Abraham son para nosotros. Y dice acá, Isma, las escrituras previeron en este tiempo en que Dios haría justos a los ojos de los gentiles, a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Lo que pasa es que de Abraham viene el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros somos bendecidos porque pues la genealogía de nuestro Señor Jesucristo pues está Abraham. Y por eso fue la promesa de Dios a Abraham. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham. Y por eso todas las naciones son bendecidas. Por el creyente Abraham, porque por la simiente de Abraham venía el Señor Jesucristo. Pero mire acá, Gálatas 3:10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. Mire, Pablo vuelve y repite esto en Gálatas 3. A mí me llamó mucho la atención eso, porque en Gálatas 1 dice que están bajo maldición los que tratan de justificarse o de dar el mensaje o un mensaje diferente y que sean malditos. Y el Señor me explicó eso y me dijo muy claro, dijo, hay muchas personas que por no justificarse por mi hijo están bajo maldición. Y por eso el Señor me dijo, quiero que prediques esto para que lo entiendan, porque la gente está manipulando el mensaje de la salvación, que es que tratan de decirle a la gente y les ponen condiciones y todo para que no entren a la gracia. Entonces dice acá, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece a cada uno de los mandatos que está escrito en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida, es por medio de la fe. El justo vivirá. Básicamente nosotros por fe y por creer en esa justificación es que tenemos vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, mediante la obediencia a la ley es que una persona tiene vida. Pero nosotros no estamos bajo la ley porque no vamos a estar bajo la maldición. Dice, pero Cristo, Jesucristo, nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito el que es colgado en madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Tenemos las mismas bendiciones de Abraham. Léase las bendiciones de Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo lo recibimos por creer en nuestro Señor Jesucristo. Miren, este pacto de nuestro Señor Jesucristo es irrevocable. Esto no lo puede cambiar nadie. Esto no es algo que se puede negociar. Esto no es algo que la persona dice, no, pero es que está en la gracia y entonces también tienen que cumplir la ley. No, es innegociable. Es un pacto muy serio, un derramamiento de sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces miren esto tan delicado. Gálatas 3:15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable,
tampoco en este caso. O sea, para los que dicen, no, andemos un poquito en la ley, un poquito en la gracia. Mucho cuidado. Esto es una cosa muy seria. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si... perdón. Tampoco en este caso. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. O sea, esto es incambiable, no lo puede conmover nadie. Pasarán generaciones, cielo y tierra. Este acto de la justificación en la cruz es irrevocable. Y en este caso, no se puede cambiar. Dice, y note que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, básicamente el Señor Jesucristo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, o sea, el acuerdo de la justificación y que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra por la simiente de Abraham. No se anuló. Dice, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Nosotros somos justificados solamente por la gracia. Y miren para qué se entregó la ley, es para que entendamos todo. Miren para qué se entregó la ley. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa, o sea, había una promesa y fue añadida, pero ya fue quitada, para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, o sea, con el Señor Jesucristo la ley se fue. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, por medio de ángeles, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Efesios 3:21. Bueno, pues básicamente no se rompe el pacto que tenemos de la gracia, porque fue añadida la ley, pero solamente la ley tenía vigencia hasta que viniera el Señor Jesucristo, dice. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. O sea que la ley no va más. Bueno. Entonces vamos a Efesios 3, 21, 22. Luego la ley, Efesios, creo que es Gálatas 3, 21, 22. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a nosotros los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Está hablando Pablo de ellos, no de nosotros. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es como una niñera. Pues si todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Si es Efesios. Es Efesios, y se los voy a decir para que lo... Efesios 3, 21, 22. Y después sigue. Pero venía, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutores, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, nosotros estamos vestidos de nuestro Señor Jesucristo, por eso somos uno con Él. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Bueno, vamos a terminar con Gálatas y después voy a mostrarles algo que el Señor me dio para las personas que no creen en la gracia, no para nosotros. Y pues es una alerta, un trompetazo, para que por favor lean la palabra de Dios y no estén oyendo cosas sin leer la palabra y constatando que lo que se les está diciendo es verdad. ¿Ya? Entonces por eso es que hay mucho engaño, porque a la gente no le gusta realmente. Oyen y oyen, pero ni siquiera leen. Entonces tienen que leer porque eso les ayuda a ustedes a la claridad de la verdad. Entonces Gálatas 5, 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Esto es una liberación total para nosotros. Y las personas que conocemos la gracia y hemos sido bendecidas con esa sabiduría y esa revelación de la gracia, sabemos de lo que está hablando Pablo acá. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. Ese es nuestro trabajo. Asegurarnos de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Porque involuntariamente uno a veces hace cosas que parecerán. Y tenemos que liberarnos, básicamente siempre justificarnos por el Señor. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pero si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios, mire. Toda persona que se intenta justificar por la ley está bajo maldición. Pero hay otra cosa más grave. Dice que han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Piensen en eso. Eso es algo muy delicado. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu Santo, eso no es para nosotros. Nosotros vivimos por la gracia. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Está hablándole a los Gálatas, Pablo muy bravo, y les dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Todos los días debemos estar leyendo que somos salvos por la gracia, porque a veces nos contaminamos sin querer. Recuerde que estamos edificándonos, estamos creciendo, pero el Señor es el que nos está edificando, ¿no? Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Bueno, pues aquí viene la parte. Amados hermanos, si yo todavía predicara a ustedes que deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? O sea, Pablo era perseguido por los de la ley. Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta gracia nos lleva a vivir fuera del pecado, porque somos circuncidados, nuestro cuerpo pecaminoso carnal fue circuncidado, pero en la libertad. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, básicamente lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas es que vivan por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es el mismo llamado que hace nuestro Señor hoy por medio de este mensaje que está dándoles. Bueno, aquí les voy a dar vivir por el poder del Espíritu, por eso les digo, dejen el Espíritu Santo los guíe en su vida. Esta es la forma de vivir en gracia. El Espíritu Santo vino por la gracia
Entonces no se dejarán llevar por ningún impulso de la naturaleza pecaminosa. Perdón, el Espíritu Santo es el que nos guía en nuestra vida. Y dice, entonces no se dejarán llevar por impulsos de la naturaleza pecaminosa. Él nos va circuncidando nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Recíbanlo por fe. Nosotros no estamos llamados al pecado porque nosotros por la gracia es que nos acercamos mucho más a esa limpia conciencia. Si la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Entonces tenemos que rendirnos, ¿no? Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Bueno. Aquí hay un llamado de vivir por el espíritu de parte del Señor. Se los voy a leer, porque yo iba a pasar derecho y me dijo, no, devuélvete. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados no son más que claros. Son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. La gracia no es un llamado para vivir por la carne. El que venga y ponga una disculpa aquí, que la gracia es que lo llaman para vivir por la carne, están haciéndole realmente una blasfemia al Señor. Nosotros no estamos llamados a vivir el pecado. La gracia no es para pecar, porque nosotros empezamos a vivir por el Espíritu. Nosotros empezamos a morir a nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Empezamos a menguar, a crucificar nuestro cuerpo con nuestras pasiones y deseos. Por el Espíritu, no en nuestros esfuerzos. Es por el Espíritu. Dice, en cambio, la clase de fruto que da el Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra esas cosas. Miren lo que dice acá. Los que pertenecen a Cristo Jesús hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los hemos crucificado allí. La gracia no es para pecar, pero esto no es ley. Esto es porque el Espíritu te guía y tú empiezas a dejarte guiar por el Espíritu y entras en esa paz, en ese fruto del Espíritu, y Él empieza a edificarte y a quitarte todas esas cosas que no te pertenecen. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos las guías del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida y no nos hagamos vanidosos ni vanagloriosos y no nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia uno de otros. Bueno, básicamente esto de la gracia no es un llamado para que se peque. Por favor, que les quede muy claro. Precisamente es lo contrario. Nosotros estamos llamados a ser hijos de luz. Le hace Efesios 4, donde habla vivir como los hijos de luz. Bueno, entonces aquí, pues ya sabemos que nosotros somos justificados por la gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su favor inmerecido tenemos, la ley no tiene que ver con nosotros. Y nosotros hemos sido bendecidos completamente con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces aquí les voy a mostrar en Efesios 5, dice, por lo tanto, si Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión hacerse justos, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, la ley, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído en la gracia de Dios. Nosotros no estamos en esa tónica, porque nosotros estamos básicamente agradecidos por esa hermosísima y grandiosa y maravillosa gracia. Bueno,
Ahora, entonces, vamos aquí a lo que el Señor me dijo que les diera a las personas que no creen en la gracia, dice. Hoy las iglesias están llenas de corrupción, hablan el mensaje como si fuera la buena nueva, y hay de aquellos que corrompen mi mensaje porque tendrán parte en el lago de fuego. Cuando el Señor me dijo eso y que yo lo tenía que decir, créanme que a mí me asustó. Y yo le dije, por favor, bueno, yo lo voy a leer todo lo que él me dijo y después les digo qué pasó. Hoy las iglesias están llenas de corrupción, eso me lo está diciendo el Señor. Hablan del mensaje como si fuera la buena nueva. Y hay de aquellos que corrompen mi mensaje porque tendrán parte en el lago de fuego. Los declaro culpables de su idolatría al dinero y al poder. No se salvarán porque han violentado mi mensaje y la obra de mi Hijo Jesucristo el ungido. Voy a destruirlos por corrompedores de la verdad. Han utilizado mi palabra para manipular a mi iglesia al miedo y al poder de ellos sobre los bienaventurados. Podrán engañarlos a ellos, pero no me engañan a mí. Hacedores de maldad, malditos con toda maldición, verán su corrupción en sus asambleas y en sus fortines llamados templos. Pero ¿quién los lidera es Satanás? Y allí verán sus obras convertidas en cenizas. Líderes y vasallos de los líderes verán mi mano sobre ustedes y ya saben que soy fuego consumidor. Han caído en la mano del Dios vivo y se burlan, pero no olvidaré sus afrentas, porque han ido en contra de la sangre de mi Hijo y han medrado el mensaje para mi amada iglesia. El que quiera oír, que oiga, palabra de Dios, amén. A mí eso me dejó petrificada porque yo voy anotando todo lo que él me dice y estoy en un estado bastante, o sea, espiritual y yo lo estoy escribiendo y estoy un poco, o sea, se mueve el espíritu de lado a lado y yo me asusté un poco. Y le dije, esto me lo vas a tener que mostrar en la palabra de Dios porque estoy asustada. Y miren lo que me dice acá, Hebreos 10, 26, 39. ¿Ustedes creen que esos pastores que llevan predicando años y años y años, se ufan 25 años de las asambleas de no sé qué, 30 años, 40 años, 50 años, 20 años, no han leído la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que ellos no saben lo que yo acabo de decirles? ¿Es que nunca han leído? Pues claro que no, ellos saben la verdad. Entonces dice acá, Hebreos 10, 26, y yo le dije al Señor, corrobórame que eso que me estás diciendo estaba, porque me asusté y yo dije, pero no, mira, aquí está. Hebreos 10, 26, 39. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad, no? La gracia. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Miren esto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso fue lo que me contestó el Señor cuando Él me dijo lo que les dije anteriormente. Y yo me tengo que quedar callada y muda ante semejante declaración. Está escrito, me lo dijo, yo lo hablo. Contemos reverente a Él, no a los seres humanos que están haciendo eso con toda la hermosísima amada del Señor Jesucristo. Y Dios está hablando esto. Dice, ustedes han declarado mi gracia como permiso para pecar. Han dicho que quien practica el perdón y el favor inmerecido es un pecador. Pero yo les digo, han pisoteado la sangre de mi Hijo que se derramó para el perdón de pecados y han amenazado al pueblo diciéndoles que quienes hablan de la gracia son blasfemos e invitan al pecado. Pero yo les digo, ustedes son los blasfemos y los que siguen la doctrina de la muerte. Yo le dije,
muéstrame de nuevo lo que estás diciendo. Y me dice, 1 Corintios 15, 56, 58. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ahora sabiendo que la ley no es la que justifica, sino Jesucristo, ¿por qué siguen judaizando a mi iglesia? Esto fue todo. El Señor queda muy claro que acaba de dar un statement, una declaración a las personas que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Esto se está practicando en la mayoría de las iglesias, no digo en todas, porque tengo conocimiento de pastores que están predicando la gracia, pero la gracia debe ser predicada radicalmente. No se puede mezclar vino nuevo en odres viejos porque se pierde el vino. Definitivamente, nosotros estamos salvos por gracia, única y exclusivamente, y debemos gozarnos de ese hermoso y maravilloso sacrificio que hizo nuestro Salvador en la cruz y poder disfrutar de la libertad con que nos ha hecho libres. Léanse Efesios 4, andad como hijos de luz. Somos los hijos de la luz, los primogénitos, los que el Señor escogió antes de la fundación del mundo, los bendecidos con toda bendición, los que estamos sentados en Cristo, los que hemos sido salvos. Yo esto lo digo, todo ese mensaje, por el amor que le tengo al Señor y porque fue un mensaje totalmente prístino, claro. No hay sombra de duda, no hay ningún tipo de engaño. Y esto se lo regalo a las personas que el Señor escogió para que lo oyeran. El Señor sabe por qué yo estoy acá y a quién se lo va a dar. Yo los bendigo con toda bendición y gocémonos porque nosotros conocemos la verdad, porque nosotros sabemos la verdad, y a quien podamos ayudar a que conozca esta maravillosa gracia para que sea exaltado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo con esta verdad tan suprema, hagámoslo sin temor, como decía Pablo, hagámoslo permanentemente y sin miedo. Seamos osados para poder hablar esta verdad. Y pues el Señor está con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, pues muy bendecidos, gracias a las personas que me acompañaron de verdad. Sé que ustedes están siendo edificados, yo estoy siendo edificada también. Y les deseo un muy feliz Día de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos se celebra mañana. Felices fiestas y pues el Señor me dará el próximo mensaje. Hasta ahora pues no sé cuál sea, pero tengan la seguridad que es un mensaje del cielo, porque realmente el Señor me lo muestra con sus versículos y sus cosas que me da. Realmente ha sido completamente un gozo poder servir al Señor. Ustedes no saben yo cómo me disfruto sirviéndole al Señor. Soy muy feliz, me encanta. Y pues como sierva pues me siento súper encantada de poder servirles a ustedes con todo el amor y la sinceridad y la honestidad que el Señor ha puesto en mi corazón. Pues los bendigo con toda bendición y hasta una próxima vez donde el Señor nos tendrá, y va a ser muy emocionante porque siempre nos emociona la próxima tema. Bueno, pues bendecidos y nos veremos en una próxima vez. Un abrazo y en Cristo les deseo todo lo mejor para el día de mañana. Que estén muy, pero muy bien.